Perfecto. Shabbat Shalom. Bien. Estamos una vez más aquí reunidos para estudiar el Evangelio, para aprender de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, porque Él ha sido la revelación que los profetas y todos los antiguos estuvieron esperando. Como Él mismo lo dijo, muchos quisieron ver y oír lo que ustedes ven y oyen y no pudieron. Eso se lo dijo a quienes le rodeaban. Bien, para ir avanzando un poco en la temática que hemos estado tratando, de la perspectiva o de cómo hemos de entender ciertas expresiones bíblicas, ¿verdad? Hoy quisiera que tratáramos, y voy a hacer lo posible para no dejarme desviar, dos temas importantes. Uno es el Bat Kol, y el otro que viene en deuda de hace rato es Elohim. Sí, de paso. ¿Ya? Muy bien. Voy a tratar de desarrollar estas dos ideas hoy. El Bat Kol y Elohim. Es importante. Vamos a ver qué es esto de Bat Kol. Bat Kol es un concepto que comenzó a aparecer en la fe de Israel, por no decir judaísmo primitivo, porque más exacto la fe de Israel, tras la desaparición o la muerte del último profeta, que fue Malaquías. De hecho, la Tosefta, que es una parte del Talmud de Babilonia, dice que cuando murieron los últimos profetas, que fue Zacarías, Ageo y Malaquías, desapareció la profecía como tal, pero que Dios se siguió comunicando a través de Bat Kol. ¿Ya? Entonces, ¿qué era Bat Kol? Bat Kol literalmente significa la hija de la voz. Literalmente significa eso. Pero literariamente o en el uso práctico significaría algo así como el eco de Dios. El eco de Dios. De este concepto pues me puse a revisar y me llama la atención que prácticamente el Evangelio giró en torno a una Bat Kol. ¿Ya? ¿Por qué? Una Bat Kol, que era un eco de Dios, todavía hay cierta discusión sobre qué tan audible literalmente era, o si era algo que ocurría en el interior de las personas. De hecho, parece que se aceptan las dos manifestaciones. Una cosa era la ocurrencia interna de esa voz que hablaba, y la otra era un fenómeno que todo el mundo escuchaba pero nadie veía nada, que podía ser el caso, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo iba hacia Damasco. Vamos a leerlo ahí en Hechos capítulo 9. Sí, lo único que yo fue, la voz fue él, más no los que estaban con él. O sea, ellos oyeron la voz pero no vieron. A ver, vamos a ver en Hechos 9. Vamos a ver versículo 13 en adelante. 9:3. Dice: marchando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damesec, que es Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, es una Bat Kol: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yehoshua, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira lo que dice aquí: y los hombres que iban con Shaul se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Ya? O sea, fue un fenómeno, un eco del cielo. ¿De acuerdo? Esto jamás debe dar a pensar que era que Dios estaba allá arriba en una nave, un ovni, y tenía un altoparlante y le habló desde allá, porque he escuchado quienes tienen ese tipo de... Un megáfono. Un megáfono, sí, porque es que hay gente que tiene mucho viaje con este tema de los ovnis, entonces tratan de decir que cosas que los primitivos, entre comillas, vieron o no entendían, era eso. Entonces esto no es ninguna nave interplanetaria, ¿ya? Esto es una Bat Kol.
un concepto que existía en Israel en el periodo intertestamentario. Entonces a mí me llamó la atención que al revisar en los 4 evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, prácticamente hubo una sola Bat Kol que sustenta a todo el evangelio. ¿Por qué? Porque esta Bat Kol o este eco de Dios, bueno, ya en el Talmud se siguió utilizando, inclusive para hacer una halajá. Por ejemplo, cuando había una situación difícil de regular, una cosa nueva que nadie sabía qué hacer, aparentemente, o así quedó escrito, descendía una Bat Kol, alguien escuchaba algo, no se sabe si todos los demás lo oían o lo oía una sola persona. Lo más probable es que lo oyeran varios para que fuera algo creíble, y salía una determinación: ¿qué hay que hacer es esto? ¿Ya? Eso era muy puntual. Pensar en ejemplo lo que Moisés también le sucedió, que fue a consultar a Dios. Sí, exacto, algo así por el estilo. Lo que sí fue claro, la documentación, el registro histórico que quedó escrito en el Talmud, en la Mishnah y esto, es que una Bat Kol no era un ángel, ¿de acuerdo? No es un ángel. Y esto es importante. Otra cosa a destacar, otro aspecto a destacar de esta Bat Kol, es que todos coinciden en la literatura que la Bat Kol procede directamente del santuario en los cielos. ¿Ya? Procede del lugar santísimo en los cielos. Fíjense ustedes, más o menos hay una referencia bíblica aproximada cuando Dios le dice a Moisés en el propiciatorio, por ejemplo, dice que él hablaría allí, en medio de los querubines. Dice: allí me reuniré contigo y allí hablaré contigo. Claro. Y resulta que el propiciatorio, que es la tapa del arca, donde estaban los 2 querubines, dice Romanos que Yehoshua es el propiciatorio. ¿Ya? Vamos a leerlo aquí en Romanos capítulo 3, que ahí lo han traducido mal, ya lo hemos leído antes, pero vale la pena amarrarlo aquí. En Romanos capítulo 3, versículo 25. Ahí se coloca propiciación erróneamente, y no es propiciación, es el propiciatorio. 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciatorio. Como propiciación, dice. No, está mal. ¿Qué Propiciatorio. diferencia hay? Porque es que la propiciación sería como el acto de reconciliar, la reconciliación, mientras que aquí está hablando algo concreto, que es la tapa del arca, donde Dios hablaba y donde se derramaba la sangre. O sea, es la unión de la sangre del sacrificio con la voz de Dios. ¿Me explico? Es el lugar donde se depositaba toda la sangre del sacrificio. En el propiciatorio. Claro, la tapa. En la tapa. Echaban sangre. Claro. Y en la tapa estaban los 2 ángeles. Los 2 querubines, eran 2 querubines. Vamos a hacer una recreación un poco aquí osada. Aquí están los 2 querubines y tenemos la tapa, así. Aquí en el centro había un receptáculo, un cuenco, Sí. un cuenco, Sí. donde se derramaba la sangre. Entonces, entre comillas, se activaba la voz cuando había derramamiento de sangre, cuando se depositaba sangre allí. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés derramaba la sangre aquí, o el sumo Ese sacerdote, pasaje, ¿por qué no miramos? vamos a buscarlo. Eso está A mí me llamó la atención, sí, eso está en Éxodo, era el lugar donde él hablaba. donde él hablaba. Exactamente. Sí, vamos a ver en Éxodo 28, creo que es donde está la conclusión de este instrumento, por decirlo así. Ya les voy a decir. Aquí está en el mobiliario del templo. Mira aquí, ven. Vamos de 37. 28 o 37. No, capítulo 37 de Éxodo. Dice: hizo también Betzaleel el arca de madera de acá, sus longitudes 37 qué, perdón. desde el 1.
Era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en otro lado 2 anillos. También hizo varas de madera de casa y las cubrió con oro, y las metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo, ya, el propiciatorio, el caporex. Una cosa es el arca, la caja, y otra es la tapa. Son dos cosas. ¿Cómo es en hebreo? Caporex, sí, viene la misma palabra que es donde viene kipur. Caporex, ¿ya? Perdón, aquí viene. Caporex. Esto es una reish, porque es como una dalet. Caporex. Muy bien, dice: hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. También hizo los 2 querubín de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín a otro extremo. De una pieza el propiciatorio hizo 2 querubines y sus 2 extremos. Y los querubín extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. O sea que más concretamente era el cuenco, porque dice que con sus alas cubrían, ¿ya?, el propiciatorio. Dice: y sus otros el uno frente al otro miraban hacia el propiciatorio, o sea, aquí. O sea, Miraban el hueco, el cuenco donde estaba la sangre, ¿ya? Hizo también la mesa de madera. Bueno, entonces hay que ir a la descripción que está anteriormente para ver donde Dios le hace donde Dios le da la orden. Ya les digo. Vamos a ver donde Dios le da la instrucción. La obra del tabernáculo, aquí. Momentico, altar de incienso, cortina del ático, cortina de ofrenda, aquí. Vamos a ver. Veamos. Construcción del tabernáculo. No, pero pareciera que esto viniera de antes. Esto ya es la construcción, ¿cierto? Sí, eso como que Creo que es de antes, del 28. La construcción. Ajá. Acá está. La fuente de bronce, aquí. Sí, era donde yo decía. Ya les digo. El altar de incienso. Vestidura del tabernáculo de los sacerdotes. El altar de... Aquí. Sí, ya les digo. El arca del testimonio, 25:10. Aquí donde está la instrucción la primera vez. En el 25:10. Mira, vamos a buscar el versículo 17 directamente. Harás un propiciatorio de oro fino, Sí. cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás a los dos extremos del propiciatorio. Sí. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Sí. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Sí. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti y hablaré contigo. Sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Perfecto. Ahí está claro y O sea que ahí donde ahí salía la era voz. donde salía la voz, el bat call, ¿ya? El bat call. Entonces esto pues no se llamó así nunca en la Biblia, bat call, porque esa expresión no va a aparecer en la Biblia, pero ya posterior a los profetas, cuando muere Malaquías, Zacarías y Ageo, se acuñó esta expresión. Bat call es el eco de Dios, que provenía en la antigüedad del lugar santísimo y más exactamente del propiciatorio. Pero ya ahora en Romanos dice que Yehoshua es el propiciatorio. O sea que habla a través de él. ¿Ya? Él es la voz. Él es la voz. Esos términos podrían decirse que son aspectos culturales y de tradición judía.
Sí, esto es tradición judía que tiene arraigo en la escritura. ¿Me explico? Que le dio nombre a cosas que están en la Biblia, pero que no se le puso nombre así. Esos son términos teológicos. Teológicos. Sacados de la misma escritura. Exacto. Que alguien se le ocurrió ese. Desarrolló Ahí ese vamos. nombre para explicar Sí, algo. un tecnicismo, Un exactamente. tecnicismo. Justo, bueno, entonces vamos a recordar las ideas que estamos hablando. Yehoshua es el propiciatorio y Dios hablaba desde el propiciatorio. O sea que hablaba a través de Yehoshua. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a redondear la idea. ¿Por qué? Porque fíjense que por eso vamos a hablar lo que es Elohim, lo que es Dios. ¿Ya? ¿Qué es Dios? ¿De acuerdo? Quiero terminar de redondear esta idea. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No es un ángel y que procede del lugar santísimo en los cielos. Porque obviamente la voz de Dios no salía de ahí. Provenía. Pero dice que era ahí donde se oía. Eso es impresionante. Porque nos conecta Como el enseguida. eco. Claro, nos conecta enseguida con Hebreo, donde dice que Dios habló de muchas maneras y muchas veces a los padres a través de los profetas, que en estos postreros, en la posteridad de los días, nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Ya? Su Hijo. Y fíjense ustedes, Él es el propiciatorio. Pero es mucho más que eso, no solamente eso. Pero está mostrándonos una guía de que si quieres hablar de Yehoshua en la Torah, busca el propiciatorio. ¿Ya? O escuchar. Exacto. No, si quieres demostrarle a alguien, por ejemplo, hombre, mira, Yehoshua era el propiciatorio. Ese era un tipo del Mesías. Ese objeto me llama la atención que era hecho de oro puro, porque el resto del arca es de madera, forrada con oro. En cambio, la tapa era de oro macizo. Claro, no era de madera la tapa, era de oro puro. Y los querubines eran de oro también. O sea, era una obra perfecta, completa. ¿Ya? No era revestimiento, era oro puro. Fíjense ustedes, importante eso, para lo que vamos a ver después sobre lo que es el revestimiento de nosotros, distinto. Sí, porque si ¿Ya? se cubriera la madera. Pero en el artículo, en el versículo 22 de 25, me declararé allí. Cuando Ajá. se refiere allí, se refiere. En el propiciatorio, porque dice entre los querubines. Correcto. Ya, ahí, o sea, es ahí. Pero ese pedacito, toda la tapa de arriba era propiciatorio, eso Claro. lo tenemos claro. Pero ese pedacito, No, específicamente era esto. por eso, pero ¿dónde dice que específicamente? Allí, porque dice, mira, los dos querubines mirarán al propiciatorio. ¿Ya? ¿Sí lo vemos? El hueco. Claro, era el hueco donde se depositaba la Ah, sangre. ¿Ya? Dice, Y ese propiciatorio estaba encima de la tapa. de la tapa. Del arca. Claro. Eso es lo preciso. Exacto. Entonces, propiciatorio es sinónimo de caporet. El caporet, exactamente. El caporet. En hebreo. Exacto. Caporet es como se dice en hebreo. Y más allá de la tapa, más específicamente el receptáculo de la sangre donde había la reconciliación. Por eso es que Caporet con Kippur tiene la misma raíz. El Kippur es reconciliación, como ya lo vimos en la fiesta, ¿verdad? Entonces Caporet es el lugar de la reconciliación. Por eso ahí lo dice que en Corintios, 2 Corintios, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, Ese me encanta. consigo mismo. Consigo mismo. Ya ven. Y aquí está el propiciatorio y dice que Dios dispuso que Yehoshua fuera propiciatorio. Entonces por eso es importante estudiar qué es Dios. ¿Ya? Para que no sigamos viendo como que 2 o 3 o más allí, ¿verdad? Muy bien. Antes de avanzar a estudiar lo que es Dios, vamos a ver lo que les estaba diciendo al principio. Me puse a revisar y casi todo el Evangelio gira en torno a una Bat Kol. Vamos a revisarla. Mateo 12, 18. Vamos a ver qué dijo qué pronunció esta Bat Kol. Vamos a ver varios pasajes concordantes. Mateo 12, 18. ¿Qué dice Mateo 12, 18? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Bueno, vamos a leer desde antecito, hermano. ¿Repite, Mateo qué? 12, vamos a leer desde el 15. Sí, sabiendo esto, Yehoshua se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo, ¿verdad? He aquí mi siervo a quien he escogido. Ojo, miren lo que vamos a hacer. Aquí Mateo está citando a Isaías. Mateo no ha escuchado una bat kol. Él está simplemente escribiendo. Escribiendo lo que el profeta. ¿Qué dice? He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. ¿Verdad? Está citando el profeta Isaías, a quien he escogido. A quien he escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Ojo. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Ahí traducen así. Bien. Él está citando Isaías nada más. Vamos a ver ahora Mateo 17:5. 17:5. Mateo 17:5. Sí. Vamos a leer desde el 4. Entonces Pedro dijo a Yehoshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube. Eso sí es una bat kol, ¿ya? Una voz de la nube que decía: miren, este es mi hijo amado. Ojo, este es mi hijo amado, ¿cierto? En quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. A él oí. Dice así. Vamos a buscar otro pasaje ahora. Marcos 1:11. Una preguntita. ¿Sí? Esto acá dice que es una Shekinah. No, Es uno de la nube. no. Shekinah no estaría bien allí. ¿Sí me Es el explico? símbolo de la presencia divina. Sí, pero ahorita hablamos de la Shekinah un poco, pero no es exactamente eso, ¿ya? Vamos a ver Marcos 1:11. Porque hay que distinguir entre Shekinah, el Ruach HaKodesh y la Neshama, ¿de acuerdo? Marcos 1:11, que por ahí pasamos cuando estábamos estudiando. Sí, pues se vio en el bautismo de Claro. Mashiach. ¿Qué dice? Y dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ya sabemos que susurraba. Y vino una voz del cielo, una bat kol, que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, hay varias versiones. Tú eres mi hijo, aquí se lo está haciendo personalmente. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense ustedes. Y vamos a ver que básicamente esa premisa se va a estar repitiendo en todas las veces que hubo bat kol en el Evangelio. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 3:22. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, vamos a ver Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí, a él oí. Perfecto, o sea, vamos viendo que básicamente hubo una bat kol En el bautismo, en el bautismo y y en otra en la- la transfiguración, en en la metamorfosis. en la metamorfosis. ¿Ya? Ya, básicamente fue eso, pero es una misma bat kol porque dice lo mismo, Sí, ¿ya? es como el mismo mensaje. El mismo mensaje. Se dijo cuando fue en la inmersión, el bautismo, y cuando fue en la metamorfosis. Vamos a ver otra cita adicional. Vamos a ver Juan 12:28. Juan 12:28. Estamos viendo que en todos los evangelios aparece la misma bat kol. 12:28. Aquí viene otra bat kol.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Perfecto. Y vamos a ver 2 de Pedro 1:7. Espacio. 2 de Pedro 1:7. Y fíjate tú, antes de leer la de Pedro, si leemos el versículo 29, Juan dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, fíjate tú, la oyeron, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Ya? Respondió Yehoshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, ojo, sino por causa de ustedes. Esto es importante, ese pasaje. ¿Ya? Cada vez que hubo bat kol del cielo con respecto a Yehoshua, no fue por causa de él, era por causa de la multitud, para que creyeran. ¿Se dan cuenta? Este pasaje es importante. Sí, no era para confirmarlo a él, No era para él. para darle seguridad a él. Exacto. Cualquiera creería que es para confirmarlo a él, pero para testimonio ante los hombres. Claro, pero resulta que era por causa de la gente. Sí, ya. Para confirmarlo a los hombres. A los hombres, exacto. Vamos a ver en 2 de Pedro 1:7 para que vean lo que dice allí ya el apóstol Pedro un poco más calmado, ya decantada la situación, entendiéndolo. Para que sometida a prueba vuestra fe. 2 de Pedro 1:7. Vamos, primera estoy. 2 de Pedro 1:7. A la piedad, efecto. Pedro. 2 de Pedro 1:7. A la Por piedad, eso que mencionaste antes. efecto. No debe ser, no. 1:17 será. Bueno, debe ser. Mira, Pero cuando él recibió de Ese. Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. perfecto. Muy bien. Entonces, hay otro aspecto que vamos a delucidar aquí. Ya hemos visto que el mensaje es repetitivo, ¿verdad? Prácticamente estamos viendo que el mismo mensaje se repitió en todas las veces que hubo la voz, este es mi hijo amado, este es mi siervo, todo. Lo que pasa ahora a continuación es que ese pasaje como tal no sale en la Biblia. ¿Ya? Exacto. Esa cita que se hace Isaías no sale así tal cual como se está mostrando allí. Vamos a revisar, por ejemplo, el pasaje en Isaías que se está tratando de citar para que sepamos cuál. Exacto. Vamos a revisarlo, porque ahí lo que se está haciendo es un drash. ¿De acuerdo? No es exactamente la cita literal, sino un drash. Isaías 42. 42 del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. Bueno, entonces vamos a comparar. He aquí mi siervo a quien he escogido, entonces mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero después está citando en otro pasaje que habíamos visto en 17:5, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Pero vamos a revisar lo que dice en Isaías 42 del 1 al 4. Isaías 42, vamos a buscarlo. Dice, he aquí mi siervo, yo me apoyaré en él, mi escogido, mi ser se reconcilia, daré mi poder sobre él, el juicio sacará a los gentiles, o sacará el juicio a los gentiles. ¿Ya? La cita es un poco distinta. He aquí mi siervo, miren, a quien he escogido. No. ¿Sí? He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi Así es. escogido, en quien se complace mi alma. Bueno, resulta que no está tan exacto. Ahí dice, he aquí mi siervo, o este es mi siervo, yo lo apoyaré o me apoyaré en él. Mi escogido, mi ser se reconciliará. ¿Ya? Mi ser se reconciliará. Dice, daré mi ruach sobre él y sacará el juicio a los gentiles.
Esta es la cita que está dando. Pero vamos a comparar también con Isaías 41:9. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Perfecto. Y sabemos que en ambos pasajes está hablando de Isaías. Vamos a comparar ahora en Mateo 17:5, que había otra cita también. 17:5. Pero Isaías 42:1 en la concordancia nos remite a Mateo 17:5. Ajá. Pero resulta que no es exactamente, vamos a ver, porque en Mateo 17:5 dice mi hijo. ¿Ya? Vamos a verlo. Entonces resulta que en Mateo se está haciendo un drash, es decir, una unión de dos textos, el del Salmo 2, versículo 7, con Isaías 42:1. ¿Ya? Porque en Mateo 17:5 dice, en una nube que hablando decía, una voz que decía, este es el Hijo mío, el amado. Ojo, este es el Hijo mío, el amado. ¿En dónde? Ahí en Mateo 17:5. Ah, sí. Este es el Hijo mío, el amado. Dice, en el cual yo me reconciliaré. Escúchenlo a él. Entonces fíjate tú, en Mateo 17:5 se está haciendo un drash triple. Se está mezclando el Salmo 2, versículo 7. Porque dice, mi hijo eres tú. ¿Ya? Ah, como el 7, Sí. mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Sacó el Salmo. Tac. Luego lo unió con Isaías 42:1, donde dice, en ti habrá reconciliación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y luego lo cita con Deuteronomio 17:15, donde dice, a él oí. Ah, bueno, me salió. Claro, el profeta entre ti como yo te levantará, a él oirás. ¿Ya? Entonces está diciendo, es el Hijo. ¿Ah? Después está diciendo, es mi siervo el que trabaja la reconciliación, y es el profeta que yo había anunciado. Por eso en el Shabbat pasado estábamos viendo que no era Yehoshua. ¿Ya? Que no era Yehoshua, porque él mismo le preguntó a los apóstoles, bueno, ¿y quién dicen que soy yo? No, unos dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres Juan Bautista que reencarnó, que resucitó, ¿ya? Otros dicen que tú eres Elías. ¿Y tú quién dices que soy yo? Le digo, tú eres Mashiach, el Hijo de Dios, ¿ya? Y entonces él dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero, perdón, quiero intervenir en esa declaración porque me cuesta revisar quién más declara a Mashiach como Mashiach. Y Natanael dijo, este es Mashiach de quien Claro. Moshe habló. Claro. O sea, no solamente a Pedro, sino que otros lograron percibir. El mismo Simeón, Claro. cuando le dicen, ve al templo, Claro. es otra revelación. Así y así es. hay otros, como 2 o 3 que dicen, este es Claro. el propio, este es el Y Hijo es de Juan, Dios. este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Claro. O sea que hay unos que tienen esa percepción directa del reconocimiento. Claro, se le reveló quizás por la necesidad que tenían de que se le revelara, ¿de acuerdo? Porque eso es importante. No todo el mundo necesita la misma nivel de maravillosidad para creer, ¿ya? Por eso lo decía, dichosos los que creen sin haber visto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ojo, estamos revisando el Bad Call. En términos comunes, haciendo una simplificación, lo que se está hablando aquí es de 3 funciones prácticamente: el siervo, el hijo y el profeta. ¿Ya? Bueno, exacto, entonces el siervo sería Isaías 42. 42, exactamente. El hijo está en el Salmo. El Salmo 2:7. Y el profeta, Y el profeta en Deuteronomio estaría 18. 18. Deuteronomio 18:15. Puedes repetir despacio. Vamos a leer Deuteronomio Un 18:15. No, el draft, pero puedes repetir el draft despacio. por favor? Drash está tejiendo Salmo 2:7. Salmo 2:7. ¿Y el 41?
está ligando con Isaías 42.1 Y 41. y el 41.9 también. 42.1. Isaías 49, 1, 49. No, 41. 41.9, 9. 41.9 y Deuteronomio 18.15. 17. 17, ¿qué dice? Solamente podrás poner rey sobre ti a quien aquel Adonai tu Dios haya escogido. No, 18.15. 18.15. Y Dios levantará un profeta. Como yo de Sí, léelo. Salmo 2:7. Esa es la promesa A que él siempre da la escucharéis. promesa. Dice, a él oiréis. Sí, que levantará un profeta, sí. Claro. Y después Juan también lo dice. De mí, Jesús dice, de mí habló Habló Moisés. Moisés. Claro. Claro. Ya, entonces él les pregunta a ellos, bueno, yo sé que deben tener un nido en la cabeza, porque bueno, que si el siervo es una cosa, que si el líder es otra cosa, que si el profeta es otra cosa. Es el mismo. ¿Ya? Soy yo mismo. Yo mismo soy, como me gusta esa frase que él dijo, mirad que yo mismo soy. Todo lo que se dijo sobre el hijo, soy yo. Todo lo que dijo sobre el profeta, soy yo. Lo que se dijo sobre el siervo, soy yo. Propiciatorio, soy yo. ¿Ya? Hijo, heredero, Dios, todo soy yo. Todo lo que se dijo sobre cosas, todo lo que se dijo sobre quién. Claro. Voy a pedir permiso Diga. para decir un testimonio con humildad. Ajá. Y que a veces yo uno mismo ni me he puesto a estudiar. Y todos los 3 textos que tú enseñas, me pongo a rebuscarlos ya con lupa y aquí los tengo marcados antes que tú estuvieras enseñando esto. Claro. Los 3 textos. Isaías 42, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. De aquí los tengo marcados. Desde Chévere. Isaías 42. En donde Mateo 12:15, sin que tú lo dijeras, ya yo lo había estudiado. Exacto. De aquí yo dije, ¿por qué momento uno? Claro. Y se me había olvidado, y aquí está, Ahí mira está. los textos. Claro, Ya qué está chévere. estudiando eso. Estamos viendo de perspectiva. La concordancia trae la Muy bien. conecta. Pues la Bat Kol, ojo, vamos en el orden de ideas que venimos. La Bat Kol es el testimonio directo de la majestad de Dios, que está diciendo, que está citando el profeta Isaías, está citando la escritura, ¿ya? Y está diciendo una declaración sobre quién es Yehoshua. No por causa de él, como él mismo lo dijo, sino por causa de ellos que lo estaban escuchando. Bueno, para que sepan quién soy yo, porque es que era un principio fundamental que el testimonio de uno mismo no cuenta. ¿Ya? Yo mismo no puedo dar testimonio de mí. Referenciarme. Claro, tiene que ser otro que dé testimonio. Y Dios mismo se encargó de enviar una Bat Kol que todos oyeron. Porque es notorio esto. Con esto creo que el Evangelio, si el judaísmo leyera el Evangelio, se le acabaría la duda de si era algo interno o externo. Porque el Evangelio es claro en decir que todos los que estaban ahí escucharon la Bat Kol. ¿Ya? Escucharon el eco celestial. Una voz, mira que dice, pensaron que era un trueno. O sea que sí era algo físico, audible. Era un fenómeno audible. Así como pasó, por ejemplo, en el monte Sinai. Aunque allá sí hablaron ángeles. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso en el monte Sinai no hubo Bat Kol. Allá hubo ángeles que hablaron. Mientras que acá en el Evangelio, en esa revelación especial que estaba teniendo lugar, hubo Bat Kol directamente del cielo, como el caso del apóstol Pablo. Una voz, él no vio a nadie, todos los demás oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y se compara con un trueno. Ojo, importante. Ustedes se imaginan un trueno hablando. ¿Cómo se escucharía eso, cierto? Impresionante. Muy bien. Entonces, esta Bat Kol es uno de los testimonios que da el Evangelio acerca de quién es Yehoshua. Entonces es el hijo en tanto que es heredero, ¿ya? Porque debemos de recordar que hemos dicho lo que es la palabra hijo, heredero. Hemos dicho que es siervo, ¿verdad? Cuando dijimos que era el niño. Un hijo no es nacido, un niño nos es dado, un niño siervo. Y estamos viendo que la obra del servicio del Mesías estaba ligada con la reconciliación, porque dice, en Él me reconciliaré, ¿ya? En Él haré reconciliación. Por eso no es apropiado traducir, en Él se complace mi alma,
No, mi ser se reconciliará o hará reconciliación. ¿Ya? Porque en hebreo dice Ratzta nafshi. En hebreo dice Ratzta nafshi. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa esto? Ratzta es donde viene la palabra ratzon. ¿Se acuerda que habíamos visto? Que traducen voluntad, pero que en realidad es reconciliación. El ratzon viene de esta raíz. Dice, Ze abdi etmoch bo ratzta nafshi. Dice que este es mi siervo, yo me apoyaré en él, mi ser se reconciliará, hará reconciliación. Por eso es que más adelante, según el Corintios, ya lo dijimos, dice entonces Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. Está citando Isaías, ¿ya? No tomándole en cuenta a los hombres su pecado, porque nos estaba viendo a través del Mesías, ¿ya? Está citando Isaías. Entonces la Bat Kol está diciendo, el heredero es el siervo sufriente y es el profeta. ¿Profeta en qué sentido? No como los demás profetas. Él es el profeta postrero, es decir, el del propiciatorio. Porque sabemos que la palabra profeta significa básicamente portavoz. ¿Ya? Portavoz. Eso es Naví, en hebreo. Naví es portavoz. ¿Ya? Naví. Portavoz. ¿Cierto? Entonces está diciendo, sí, Moisés les dijo que como yo les levantaría un profeta. Pero está diciendo unas características muy especiales. Dice que él, ¿de acuerdo? El que no oyera sus palabras, Dios pondría su rostro contra tal persona. O sea, que no era cualquiera. Porque, por ejemplo, Jeremías predicó 40 años en Israel y nadie lo escuchó y bueno, ya no pasó así como mayor cosa, ¿verdad? En cambio, aquí hay algo, vamos a leer una vez más Deuteronomio. Pasó por alto. Sí, vamos a leer Deuteronomio 18 para que veamos algunos detalles especiales de este profeta. ¿Cómo se ubican los profetas de hoy en día? Vaya mi hermano hablando que es profeta. Bueno, ahora hablamos de eso. Mira, dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Dios en Joreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. ¿Ya? Y hay otra reglamentación en el capítulo 13, precisamente, donde habla de que sí posiblemente se cumple el sueño, la visión, pero te lleva a adorar a otro Dios. ¿Ya? Fíjense, hay dos tipos de falsos profetas, o más bien, un falso profeta y un profeta con presunción. El falso profeta es el que sí tuvo un sueño, una visión y sí se cumple, pero te lleva a adorar a otro Dios, o te lleva a la idolatría, o te aparta del camino del Señor. Eso es el falso profeta. Mientras que el otro es el profeta con presunción, que cree que Dios le dijo algo, pero no se cumplió. Entonces es distinto, para que veamos, el profeta presuntuoso y el profeta falso. Engañador, porque te va a llevar a otro Dios, ¿de acuerdo? En cambio el otro, pues, y eso es lo que pasa muchas veces aquí, y voy a dejar este caso siempre como un ejemplo. Alguien estaba en un servicio, en una campaña, y vio a un muchacho, una muchacha, y enseguida profetizó. Yo le declaro, así dice el Señor, ustedes van a tener hijos y no sé qué. Y le dijeron después, pastor, son primos. ¿Ya? Esos dos que usted dijo que se van a casar son primos. Entonces la cosa está como que complicada ahí. Presunción. Eso es una presunción.
¿Ya? Ligero. Y hay que tener Se mucho emocionó. cuidado con eso. Entonces, así dice el Señor. Mejor cite algo que está escrito, hermano. Seguro. ¿Ya? Sí, porque es que eso tendría que haber una voz del cielo, una bat call que todo el mundo escuche y diga, wow, sí es así, ¿verdad? La mayoría son presunciones. Mucha presunción, ¿ya? Y yo veo que tal, entonces parecen como horóscopo dominical. Te va a ir bien, va a ir buenas cosas, ten cuidado Sí, con más bien esto. como horóscopo, Unas nada de- generalidades ahí, nada específico. ¿ya? Nada concreto y específico. Exacto. Perdón, es un tema que no tiene que ver con eso, pero voy a acerca del horóscopo. Eso es pura idolatría también. La adivinación. Dice, en la Torah es clara, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y veas los astros del cielo. ¿Ya? Está prohibido mirar los astros. El ejército de los El cielos. ejército de los cielos. Entonces no se puede mirar los astros de ninguna manera ni para ninguna causa. ¿Ya? Está prohibido mirar a los cielos. Eso está escrito en la Torah. Muy bien. Continuamos entonces. Ya que nos ha quedado, creo que claro lo que es la Bat Kol, ¿verdad? Sí. Es una manifestación, voy a resumirlo, sintetizarlo. Es una manifestación audible, física, comparable con un trueno que contiene un mensaje bíblico, un testimonio. ¿Ya? Esa sería una definición de Bat Kol. Una manifestación, un eco de Dios, audible, comparable con un trueno y que tiene un testimonio bíblico. ¿Ya? Cita la escritura. Muy bien. Esta Bat Kol, Porque es comparable con un trueno. ahí lo dice en la escritura. Pero que tiene esa particularidad de que es como un trueno. Por eso es que es algo que se oye, que todo el mundo oye. Es audible. Es audible, no es algo que pasó en mi O cabeza, sea, el trueno es con el sentido de decir que se oyó. que se oyó, que fue algo público. ¿Ya? Porque es que, como les decía al principio, el judaísmo al principio tenía la duda si era algo que ocurría psicológicamente adentro o era algo que sí se oía afuera. Ellos no alcanzaron a recibir claridad sobre eso, pero el Evangelio es claro. El Evangelio lo compara con un trueno y dice que todos los que estaban ahí oyeron la voz. Y en todos los pasajes que vimos, todo el mundo oyó la voz. ¿Ya? No fue algo psicológico, que se me reveló a mí internamente, no. Es algo audible, comparable con un trueno. ¿A quién le dicen hijo del trueno en la Biblia? Creo que a Juan y a su hermano, sí. Su hermano, sí. Sí, pero ahí es Neidrak, pero ahí es se está refiriendo es al relámpago. No es lo mismo. No, el Ra'an es el trueno, el sonido, y el Brak es el resplandor. Entonces, ahí erróneamente en el Evangelio colocaron Boanerges. Ajá. No, en realidad o es Neidrak o Neidraim en arameo. Neidraim sería hijos del trueno, o sea, del sonido, pero no tiene que ver con esto de la Bat Kol. Muy bien, ahora entonces vamos a estudiar lo que es la palabra Elohim.